Bueno, para hacer una pequeña explicación de lo que es fuerzas izquierdas y fuerzas derechas, ¿sí? Debemos entender que la fuerza va en la dirección que está moviendo, no donde está ubicado, ¿de acuerdo? Sin embargo, en este momento, como las fuerzas yo las coloco en la ubicación o la ubicación que le coloco corresponde a la posición hacia donde va la fuerza, por eso aquí la fuerza es izquierda. El muñeco está a la izquierda, pero vean la flecha, ¿sí? Eso es lo que debo tener en cuenta, la flecha. Entonces, como es vectorial, si vamos revisando, aquí voy obteniendo la suma de las fuerzas, ¿sí? Porque queda de esta forma, porque tengo una fuerza de 150 menos 100 me da una fuerza de 50. Debo o deseo que las fuerzas se vuelvan cero. Le sumo una fuercita de 50 y al dar, miramos esto, la fuerza se vuelve en cero. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy inicio, el carrito no se va a mover para ningún lado. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Lo pausamos. Vamos a colocarle una fuerza más aquí a este lado, ¿sí? Y resulta que ahora tenemos un desequilibrio. Tenemos una fuerza de 50 newton hacia la derecha. Si yo hiciese el ejercicio de la fuerza neta, tendría la sumatoria de las fuerzas. Entonces tendría sumatoria de fuerzas igual a la suma de las fuerzas izquierdas más la suma de las fuerzas derechas. En este caso sería una sola fuerza a la derecha, a la izquierda, y tres fuerzas hacia la derecha. ¿Qué ocurre? Que las fuerzas van en el sentido derecho, ¿sí? Quiere decir que eso me daría negativo en la ecuación, lo que me indica no es que sea negativo o esté desacelerando, sino que va en dirección derecha. Eso es lo que tendríamos que ponerle atención. Ahora, si yo le doy inicio, se va a mover obviamente hacia el lado derecho. Vamos a colocarle aquí la rapidez para que veamos cómo cambia. ¿Qué es la rapidez? La velocidad. Va a ir aumentando la velocidad. Entonces, es lento. ¿Por qué? Porque va despacio. El cambio de velocidad de fuerzas es muy lento. Correcto, pero va aumentando conforme el tiempo. Ahí el equipo rojo es el que gana. Entonces, reiniciando el sistema, vamos a colocar aquí un personaje rojo. Si yo lo coloco a este lado, no hace nada, miren, no hace nada. ¿Por qué? Porque el programa está dado para eso, simplemente por eso. Si yo coloco este personaje azul, le coloco otra fuerza aquí, le coloco otra fuerza acá y otra fuerza acá, ¿sí? La suma de las fuerzas, colocándole los valores. ¿Y qué ocurre? Que en este caso la fuerza es mucho mayor en ese sentido. Entonces vamos a incluso a cambiar este. Vamos a dar una fuerza de las más pequeñas, ¿sí? En este caso, si se dan cuenta, la fuerza es muchísimo mayor que la fuerza a la derecha. Si hiciera la sumatoria de fuerzas, me daría positivo. ¿Por qué? Porque 350 menos 50 me da 300 positivo. El cuerpo se mueve hacia la izquierda, ¿correcto? ¿Qué ocurre si yo le coloco o le doy inicio? Pues va a aumentar muchísimo más rápido la velocidad, ¿sí? Entonces, en este caso va aumentando y es progresivo. ¿Por qué? Porque la fuerza que le está dando, como es un movimiento acelerado, va aumentando la velocidad, y eso hace que el mismo cuerpo vaya cambiando todas las velocidades. ¿Ok? Ahora, si vamos a mirar uno de fricción, en este caso, tenemos un cuerpo, ¿sí? Vamos a mirar los valores de las masas. Si este señor que está aquí, yo le empiezo a empujar, miren los resultados de las fuerzas, está haciendo más fuerza, más fuerza, más fuerza, tiene que superar la fuerza suficiente, coloquémosle aquí la suma de las fuerzas, tiene que superar la fuerza cero. En este momento, la sumatoria de fuerzas sigue siendo cero, o sea, no ha aumentado. Estoy aumentando la fuerza, ahora sí se empieza a mover. Se empieza a mover lento, ¿sí? Vamos dándole tiempo para que gane velocidad, gane rapidez y lo soltamos. Se frena, se frena. ¿Por qué se termina frenando? Por la fuerza de fricción. ¿Se dieron cuenta que aparece una fuerza de fricción ahí? Ahora, si yo le quito fricción, miren el piso, observen esta zona, el piso va a cambiar, la superficie va a cambiar, se va a volver lisa y se vuelve incluso un hielo, ¿sí? ¿Qué ocurre si le hacemos la fuerza? ¿Se dieron cuenta? Voy a ir aquí a la mitad. ¿Se dieron cuenta que cuando yo tenía el piso de esta manera, le hacíamos fuerza y
empezaba con una fuerza, tiene que ser una fuerza mayor a casi 200 newton para que empiece a moverlo y también se detiene rápido, ¿correcto? ¿Qué pasa si yo le quito la fricción? Va a reiniciar. Lo dejo sin fricción, nada de fricción, suma de fuerzas. Vamos a darle los valores y vamos a mirar la rapidez, ¿correcto? Entonces recuerden que la rapidez es la velocidad instantánea. ¿Por qué velocidades instantáneas? Porque está cambiando de fuerza, de aceleración. O sea, aquí con poca fuerza, miren si se dieron cuenta, con poca fuerza, apenas medio estamos superando en alguito la fuerza de la caja. La fuerza de fricción es nula. Le aumentamos la más fuerza, más fuerza. ¿Qué ocurre si lo dejamos solo? Dejamos aquí bueno, lleguemos a 200 y lo soltamos. La velocidad, ¿se dan cuenta? La velocidad permanece constante. ¿Sí? Al no haber fricción, no hay ninguna fuerza en dirección contraria que frene el cuerpo. Primera ley de Newton. ¿Sí? Si no hay una fuerza contraria, el cuerpo seguirá en movimiento. Ahora, ¿qué pasa si le aumentamos un poquito la fricción? El cuerpo sigue con la misma velocidad, 33.2 metros por segundo. Vamos a aumentarle un poquito, solo un poco. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya tenemos una fuerza de fricción de 5 newton, que aunque no es mucho, comparada con la que ya venía el impulso que traía, sí empieza a frenarlo. ¿Ok? Esa es la explicación, esa es el entender el ejercicio. Si le aumentamos mucho la fricción, el cuerpo, miren, tiene una fuerza neta, una fuerza de fricción mucho mayor y frena el vehículo o frena la caja de una forma inmediata, casi que inmediata. ¿Qué ocurrirá si le colocamos más masa? Pues simplemente le colocamos una masa mayor acá y el personaje lo volvemos a hacer que empuje. Tenemos que recoger al personaje. Colocamos aquí la cajita. Uy, se me salió, perdón. Qué pena. Fricción. Le volvemos a sacar el personaje. Colocamos a este aquí. Listo, vamos a colocar los valores, suma de fuerzas, valores, masas, rapidez. Le vamos a colocar nada de fricción y empezamos a empujarlo. Tiene que aumentar muy poquito, muy poquito, muy poquito. Ahí. Si se dan cuenta, ya lo empezó a mover despacio. Es decir, que entre menos fricción tenga entre la superficie, menos fuerza voy a tener que aplicar para ganarle, ¿cierto? Si le coloco una fuerza de 500 newton, miren lo que ocurre, está ganando rapidez, ¿sí? Y se va. Pero si yo le aumento la fricción, también lo frena mucho más rápido, porque las dos masas están multiplicando por la fricción, ¿ok? Recuerden que es directamente proporcional. Bueno, continuando, ahora le vamos a colocar valores para ver qué ocurre. Entonces tenemos dos formas de hallar la fuerza aplicada. Primero, la fuerza aplicada es la fuerza que, valga la redundancia, se aplica. Si estamos observando, ¿sí? Esta persona está haciendo fuerza en esta dirección. Entonces la fuerza aplicada irá ¿en qué dirección? En dirección derechas. A pesar de que la persona se encuentre a la izquierda. Eso es importante tener en cuenta, ¿sí? No es donde está ubicada la persona, sino la dirección en la que está aplicando la fuerza. Entonces la fuerza aplicada será izquierda. El peso del cuerpo depende de la masa. Entonces la masa se coloca acá, coloquémosle una masa de 200 kilogramos. ¿Y el peso en qué dirección está? El cuerpo está primero, su centro de masa va hacia abajo. Pero cuando se mueve, cuando se empieza a mover por acción de la fuerza aplicada, si lo logra mover, ¿en qué dirección cambia? En dirección opuesta a la fuerza aplicada. Siempre habrá una fuerza contraria a la fuerza aplicada. Eso es acción-reacción, segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos para saber que el cuerpo se está moviendo? Pues porque tenemos una aceleración o una velocidad, una rapidez. Vamos a colocarle en el ejercicio que el cuerpo, en un tiempo de 5 segundos, logra una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Sí? Como rápido, no, bajémosle un poquitico que está como rápido. 10 metros sobre segundo. Sí, 20 metros es casi 80 kilómetros por hora. Entonces, hecho eso, ahora ¿qué es lo siguiente? Tenemos una forma, tenemos el peso, desconocemos la fuerza aplicada, pero sabemos o podemos hallar la aceleración.
En ese caso, lo primero que vamos a hacer es colocar la ecuación. Aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces la aceleración será igual a la velocidad final, 10 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial. El cuerpo parte del reposo, o sea, su velocidad inicial es 0 metros sobre segundo, ¿correcto? Entonces 0 metros sobre segundo. Sobre el tiempo, 5 segundos. Entonces tenemos ahora aceleración igual a 10 menos 0, pues 10 sobre 5, 2. ¿2 qué? Metro sobre 1 sobre segundo sobre segundo sobre 1, producto de medios, producto de extremos, metro, segundo al cuadrado. Entonces me queda metro sobre segundo al cuadrado. Ya encontramos la aceleración. Recordemos que la ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración. Pero ¿cuál es la aceleración? La aceleración es aceleración resultante, porque es la que me queda o la que me da el movimiento del cuerpo. Entonces esta será la fuerza neta, no es la fuerza aplicada aún, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si hallamos la fuerza aplicada, pretendemos hallar la fuerza aplicada, debe ser mayor que el peso. Entonces hallemos el peso. Si hallamos el peso del cuerpo, de la caja, será igual peso igual a masa por gravedad. La gravedad que vamos a manejar o que debemos manejar es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿correcto? Esa es la gravedad que vamos a manejar en este caso. ¿Listo? Entonces ahora tenemos gravedad y masa. Hacemos lo siguiente. Vamos con la ecuación que dice masa. Entonces, masa 200 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Correcto? 200 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado nos da, vayan haciendo con sus calculadoras, 1960, que un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es un newton. O sea que el peso del cuerpo es de 1960 newton. Ahora, si hallamos la fuerza neta, si pensamos que es la fuerza aplicada, debería ser mayor que 1960. Miremos si es mayor. Entonces la fuerza neta será igual a la masa. Nuevamente, la masa 200 kilogramos porque no hay más cajas. 200 kilogramos por la aceleración que tenemos acá, que es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos una fuerza neta de 2 por 2, 400 newton. Y no es posible que una fuerza de 400 newton supere una de 1960. Por eso lo que estamos hallando es la fuerza neta, es decir, el resultado de la interacción de las fuerzas. Si recuerdan el ejercicio que teníamos o la explicación que vimos, que una fuerza para un lado, las izquierdas, las derechas, y hay una resultante, esta es la resultante. Entonces ahora, ¿qué hacemos para encontrar la fuerza aplicada? Sabiendo que también la fuerza neta, coloquémoslo aquí con otro colorcito, la fuerza neta es igual a ¿qué? A la sumatoria de todas las fuerzas izquierdas menos la sumatoria de todas las fuerzas derechas. Lo que debemos hacer es hallar cuáles son las izquierdas, cuáles son las derechas. Miren, fuerza aplicada son las izquierdas y el peso es la derecha. ¿Ok? Entonces ya sabemos en dónde va ubicado. Este va aquí y esta fuerza aplicada va acá. Entonces tenemos una nueva ecuación. Fuerza neta es igual a fuerza aplicada menos peso. ¿Listo? Para este caso, entonces necesitamos hallar la fuerza aplicada. Necesitamos hallar esta de acá. Entonces, de aquí despejamos y tenemos que la fuerza aplicada es igual a la fuerza neta. Este que está restando pasa a sumar y me queda más peso. Entonces, la fuerza aplicada será igual a la fuerza neta, 400 newton, más el peso, 1960 newton. Y tenemos una fuerza aplicada que debe ser mayor obviamente de 1960. Entonces tendremos 0, 0 y 0, 0, 6 y 0, 6, 9 y 4, 13, va 1 y 1 y 1, 2, 2360 newton. Ahora sí, tiene lógica el ejercicio que aplicando una fuerza de 2360 newton
podamos mover una caja que tiene un peso de 1960 newton. No le colocamos fricción a las ruedas, por eso no tenemos en cuenta esa fricción, ¿ok? Sin embargo, vamos a hacer el ejercicio de otra manera, ya sabiendo que nos da 2360, 1960 y 400, vamos a hallarlo de otra forma. Vamos a hacer el ejercicio teniendo en cuenta la fuerza aplicada. Entonces vamos a hacerlo colocándole una fuerza aplicada de ¿cuánto? De 2360. ¿Correcto? Vamos a borrar acá toda esta información. Téngame paciencia, por favor. Vamos borrando acá todo. Y vamos a decir que la fuerza aplicada, ya sabemos cuáles son izquierdas, derechas. Espérenme, borramos acá un poquito de información, estas flechitas. Qué pena con ustedes. No me debo borrar más. Para no volver a generar otro ejercicio. Entonces, la fuerza aplicada, entonces decimos de esta manera. Una fuerza aplicada de 2360 newton sobre una caja de masa 200 kilogramos, ¿cuál será la aceleración resultante? La desconocemos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que encontramos es la relación de las fuerzas. Entonces tenemos que identificar cuáles son las izquierdas, cuáles son las derechas. Fuerza aplicada, izquierda. Peso, derecha. ¿Listo? Eso ya las tenemos clarito. ¿Ok? Sigue la misma situación. Entonces, vamos a encontrar el peso. El peso de la caja es de masa por gravedad. Entonces el peso será igual a 200 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Nos da un peso de 1960 newton. ¿Correcto? Hecho esto, entonces ahora hacemos lo siguiente. Fuerza neta. Es el mismo ejercicio, solo que lo estamos haciendo en otro sentido para comprobar que la información es correcta. La fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas izquierdas menos la sumatoria de todas las fuerzas derechas. Como ya las identificamos, entonces tenemos fuerza neta igual fuerzas izquierdas, 2360 newton, que es la fuerza aplicada, menos la fuerza derecha, que es el peso, que es de 1960 newton. Entonces nuestra fuerza neta es de 400 newton, que es la diferencia entre 2360 y 1960. ¿Correcto? Por último, la aceleración resultante. Entonces la aceleración resultante será igual a la fuerza neta sobre la masa. ¿Cuál masa? La masa del cuerpo. Yo debo tener en cuenta algo, que una cosa es la masa y otra cosa es el peso. Aquí es donde más estamos generando confusión, entre kilogramos y newton, ¿correcto? Entonces, aceleración resultante será igual a la fuerza neta. La fuerza neta es de 400 newton dividido la masa, que es de 200 kilogramos. Para poder simplificar, entonces yo lo que hago que es despejo el valor, las unidades de newton, que son kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Teniéndolas así, ahora sí puedo cancelar kilogramo con kilogramo. Simplifico 0, 0, 0, 0. Esto es lo que estoy haciendo, no es cancelando porque sí, sino se llama simplificación, ¿correcto? Estoy sacándole la décima parte y por eso cancelo los ceros. Me queda 4 dividido 2, 2. Y mi aceleración resultante es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es otra forma de retomar o tomar estos ejercicios, ¿correcto? Espero que haya servido la explicación y no haya sido tan extenso.